¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una transmisión más de nuestro segmento de desarrollo cultural en el marco de las celebraciones mexicanas. Como ustedes saben, México se caracteriza por la celebración tradicional del Día de Muertos, una festividad incluso nombrada recientemente Patrimonio Cultural a nivel internacional, lo cual por supuesto nos llena de muchísimo orgullo. Y dentro de las celebraciones del Día de Muertos, México también se caracteriza por tener historias majestuosas, leyendas urbanas. Nos encanta un poco ese misterio, ese morbo, por qué no decirlo, que hay detrás de las leyendas. El día de hoy vamos a transmitir la leyenda de La Llorona. La Llorona es un alma en pena que pasa la noche vagando por las calles. Su escalofriante lamento aterrorizó durante siglos a todo aquel que lo escuchaba y generó una de las leyendas urbanas más conocidas en México. Consumada la conquista y poco más o menos a mediados del siglo XVI, los vecinos de la Ciudad de México se recogían en sus casas con el toque de queda, avisado por las campanas de la primera catedral a medianoche, y principalmente cuando había luna despertaban espantados al oír en la calle tristes y prolongadísimos gemidos, dolor físico. Todo esto era lanzado por una mujer a quien afligía sin duda una honda pena moral, y se dice que también transmitía esto que decíamos al inicio de un dolor físico. Las primeras noches los vecinos se resignaban a santiguarse. Pensaban que de esta manera, por el temor que les causaban aquellos lúgubres gemidos que según ellos pertenecían a un ánima del otro mundo, pero fueron tantos y tan repetidos y se prolongaron por tanto tiempo que algunos osados quisieron cerciorarse con sus propios ojos qué era aquello. Y primero desde las puertas entornadas de las ventanas o balcones, y enseguida atreviéndose a salir a las calles, lograron ver a la que en silencio de las oscuras noches o en aquellas en que luz pálida de la luna caía como un manto vaporoso, lanzaba agudos y agónicos gemidos. Vestía la mujer un traje blanco y un espeso velo cubría su rostro. Con lentos y callados pasos recorría muchas calles de la ciudad. Cada noche tomaba distintas calles, pero siempre pasaba por la Plaza Mayor, hoy conocida como el Zócalo de la Ciudad de México, donde se detenía hincada de rodillas, daba el último angustioso y languidísimo lamento en dirección al oriente. Después continuaba con el paso lento y pausado hacia el mismo rumbo, y al llegar a orillas del lago, que en ese tiempo penetraba dentro de algunos barrios, como una sombra se desvanecía entre sus aguas. La hora avanzaba de la noche, dice el doctor José María Marroquí. El silencio y la soledad de las calles y plazas, el traje, el aire, el pausado andar de aquella mujer misteriosa y sobre todo, lo penetrante, agudo y prolongado de su gemido, quedaba siempre cayendo en tierra de rodillas, formaba un conjunto de aterrorizada a cuantos la veían y oían. Y no pocos de los conquistadores valerosos y esforzados quedaban en presencia de aquella mujer, mudos, pálidos y fríos, como de mármol. Los más animosos apenas se atrevían a seguirla a larga distancia, aprovechando la claridad de la luna, sin lograr otra cosa que verla desaparecer, llegando al lago como si se sumergiera entre las aguas. Y no pudiéndose averiguar más de ella, e ignorándose quién era, de dónde venía y a dónde iba, se le dio el nombre de La Llorona. El origen de La Llorona
El antecedente más conocido de la leyenda de La Llorona tiene sus raíces en la mitología azteca. Una versión sostiene que es la diosa azteca Chihuacoatl, protectora de la raza. Cuentan que antes de la conquista española, una figura femenina vestida de blanco comenzó a aparecer regularmente sobre las aguas del lago de Texcoco y a vagar por las colinas, aterrorizando a los habitantes del gran Tenochtitlan. ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde los llevaré para que escapen de tan funesto destino? Un grupo de sacerdotes decidió consultar viejos augurios. Los antiguos advirtieron que la diosa Chihuacoatl aparecía para anunciar la caída del imperio azteca a manos de hombres procedentes de Oriente. La aparición constituía el sexto presagio del fin de la civilización. Con la llegada de los españoles al continente americano, y una vez consumada la conquista de Tenochtitlan, sede del imperio azteca, años más tarde y después de que murió doña Marina, mejor conocida como la Malinche, joven azteca que se convirtió en amante del conquistador español Hernán Cortés, se decía que esta era la Llorona, la que venía a penar del otro mundo por haber traicionado a los indios de su raza, ayudando a los extranjeros para que los sometieran. Las otras lloronas, esta leyenda se extendió a otros lugares del país, manifestándose de diversas maneras. En algunos pueblos se decía que la Llorona era una joven enamorada que había muerto en vísperas de la boda y traía al novio la corona de rosas blancas que nunca utilizó. En otras partes se creía que era una madre que venía a llorarle a sus hijos huérfanos. Algunos afirman que es una mujer que ahogó a uno de sus hijos y por la noche lo busca a lo largo de los riachuelos o quebradas, exhalando prolongados lamentos. Otra descripción de la Llorona es la siguiente: mujer de figura desagradable, alta y desmelenada, de vestido largo y rostro cadavérico, con sus largos brazos sostiene a un niño muerto. Pasa la noche llorando, sembrando con sus sollozos lastimeros el terror en los campos, aldeas y aún en las ciudades. Se hace referencia a este personaje acorde con la tradición oral, donde se le define como una madre soltera que decidió no tener a su hijo y por eso aborta, acarreándole esto el castigo de escuchar permanentemente el llanto de su niño. Este castigo la desesperó y la obligó a deambular por el mundo sin encontrar sosiego, llorando, gimiendo e indagando por el paradero de su mal logrado hijo. Y ahí está la leyenda de La Llorona. Continuamos con más cuentos, transmisión completamente en vivo al 100%, amigos, desde Plaza Santa María, piso 4, en Puerto Vallarta, Jalisco. Saludos para todos desde donde nos estén escuchando. Y bueno, quisimos darle en Radio Switch continuidad a la leyenda de La Llorona. Tenemos por aquí algunos cuentos y consideramos, siempre hemos tenido cuentos de Edgar Allan Poe. ¿Qué les parece si ahora vamos a tener más cuentos de terror, más leyendas e incluso también fábulas y mitos? Así vamos a continuar a través de Radio Switch. La madre descuidada. Una de las leyendas urbanas más espeluznantes que circulan desde hace años es la de la madre que accidentalmente acaba con la vida de sus 3 hijos en el mismo día. Una leyenda no apta para corazones sensibles.
Natalia era una madre feliz, trataba a sus 3 pequeños con gran ternura y comprensión, aunque más de una vez la pudieran sacar de sus casillas. Los 2 primeros de sus retoños vinieron casi seguidos, 6 y 7 años, y la tercera, una preciosa niñita de 7 meses, que aunque inesperada, fue recibida con el mayor cariño y amor que una familia le puede entregar. El único pero que le podía poner Natalia a su abundante familia era que su marido casi no pisaba su casa. Su aburrido trabajo como contable les daba una cómoda posición social, pero le mantenía ocupado todo el día. E incluso cuando estaba en casa siempre estaba rodeado de papeles del trabajo, por lo que Natalia tenía que ocuparse de sus hijos sin ninguna ayuda, y en algunos momentos eso podía ser extenuante. La noche anterior al fatídico día, la más pequeñita de la casa había decidido celebrar un concierto nocturno y Natalia casi no pudo pegar ojo. Agotada y casi arrastrándose, llegó a la cama a las 4 de la mañana tras dejar a la niña en la cuna. Cuando se empezó a quedar dormida, escuchó el grito de su segundo hijo en la habitación contigua. De un salto se levantó y fue corriendo a la habitación que compartían sus 2 hijos mayores y se encontró a Mario, el mediano en edad. Visiblemente asustado y llorando sobre su cama, parece que había tenido una pesadilla y del susto se había hecho del baño encima, algo que por desgracia se había vuelto muy habitual desde que nació su hermanita. El niño se había convertido en un príncipe destronado y su comportamiento dejaba mucho que desear y era capaz de cualquier cosa con tal de llamar la atención. Natalia, agotada y sin pensarlo mucho, comenzó a regañar a Mario delante de su hermano Julián. ¿Cómo te vuelves a hacer del baño en la cama? Te voy a cortar ese pedazo de pipí que tienes. Ni siquiera tu hermanita me da tanto trabajo como tú. El niño lloraba desconsoladamente mientras su madre cambiaba las sábanas y le daba la vuelta al colchón. Casi sin darse cuenta, eran ya las 5 de la mañana y Natalia aún no había podido pegar el ojo. El biberón de las 6 de la mañana y preparar el desayuno a su marido e hijos hizo el resto. No pudo dormir en toda la noche. Lo peor de todo es que los niños pasarían todo el día en casa, ya que estaban de puente, una festividad que parece que no respetaban en la empresa de su marido, el cual fue a trabajar como cualquier otro día, dejándolo al cuidado de los pequeños durante todo el día. A media tarde y aprovechando que Mario, agotado por la noche anterior, se había quedado dormido en su habitación, comenzó a bañar a la pequeña Clara. Era el momento ideal, pues Mario estaba insufrible y si no le vigilaba a cada paso era capaz de incendiar la casa con tal de llamar la atención. Esa pequeña siesta le daría un respiro y le permitiría bañar al bebé un poco antes del horario habitual. Con un poco de suerte, hoy podría mandarlos a dormir un poco antes y descansar. Cuando yo solo le quedaba lavar la cabecita de la pequeña Clara, un grito desgarrador se escuchó en el pasillo. Era sin duda Mario, que seguro había vuelto a hacer otra de las suyas. Gritando y sin soltar a Clara, preguntó: ¿Qué pasa? Mario, ¿estás bien? Julián, ¿qué le pasa a tu hermano? Estaba a punto de envolver en una toalla a la bebé, que aún continuaba enjabonada en la bañera, cuando Julián entró por la puerta, con lo que vio la dejó sin habla. Mamá, Mario se ha vuelto a hacer pis en la cama, casi se le ha cortado el pipi como dijiste. El mayor de sus hijos tenía el pene ensangrentado de su hermano en una mano y unas tijeras manchadas de sangre en la otra. Natalia, pálida por lo que acababa de suceder, se levantó de un salto olvidándose que estaba bañando a la pequeña y salió corriendo hacia Julián, que al ver la furia de su madre en los ojos, escapó a toda velocidad buscando un sitio para esconderse. Natalia, conmocionada y agotada por la noche, en vela, Natalia no sabía cómo actuar cuando llegó a la habitación de los niños y vio a Mario sobre la cama desangrándose.
Tras abrazar fuertemente a Mario, le cargó en brazos y bajó las escaleras camino al coche. Su única opción era llevarle al hospital inmediatamente. Cada grito de dolor del niño bajaba en intensidad. La pérdida de sangre le estaba debilitando y sabía que tenía pocos minutos antes de que muriera desangrado. Arrancó el coche y pegó un acelerón, saliendo el vehículo impulsado como si diera un salto al pisar un fuerte bache, y sonó una fuerte explosión. El salto pareció sacar a Natalia de su estado de shock y de repente recordó que la pequeña Clara seguía aún dentro de la bañera. En ese momento se dio cuenta de la mortal imprudencia que acababa de cometer y bajó del coche sin mirar atrás para buscar a su hija. Por desgracia, cuando llegó, era demasiado tarde. La bebita de apenas 7 meses no tenía la fuerza suficiente para aguantar tanto tiempo sentada sin perder el equilibrio y yacía inerte, boca abajo, en el agua. Los intentos de reanimar a la niña fueron inútiles y Natalia, gritando desesperada, bajó nuevamente las escaleras de su casa con su bebé en brazos camino del vehículo que la llevaría al hospital. Pero aún le quedaba una última y macabra sorpresa. Al acercarse al vehículo todoterreno que conducía, se dio cuenta de que había un brutal charco de sangre en el suelo. Al principio pensó que sería la sangre de Mario, pero al acercarse pudo constatar que bajo el coche estaba el cuerpo inerte de Julián, que al parecer se había escondido bajo el todoterreno para evitar que su madre le pegase. Con tal mala fortuna que al arrancar esta a toda velocidad, una de las ruedas le aplastó el cráneo, reventándolo y desparramando sus sesos por todo el suelo y causando la terrible explosión que Natalia había escuchado un par de minutos antes. Natalia cayó al suelo de rodillas. Su cara no reflejaba ninguna expresión. Solamente se mantuvo en esa posición durante unos minutos hasta que, sin meditar palabra, se levantó, abrió la puerta de su coche y cargó nuevamente el cuerpo ya inerte de Mario junto al de su hermanita. Entró nuevamente en su casa. Un minuto después bajó de nuevo, cargó el cadáver de Julián y volvió a entrar en la casa cerrando la puerta tras de sí. Por la noche, cuando el marido de Natalia llegó a su casa, que estaba a 15 minutos de la ciudad, se encontró el todoterreno con la puerta abierta y a medio camino del garage, lo que le impedía aparcar su vehículo. Se acercó al coche de su mujer y se manchó el zapato con lo que parecía una viscosa mancha de aceite. Cerró su puerta y se dirigió a casa, en la que todas las luces estaban apagadas. Al entrar gritó: «¡Natalia! ¿Dónde estás? ¿Por qué tienes el coche en mitad del garage?». Al dar la luz se dio cuenta de que había un reguero de sangre seca en el suelo que subía las escaleras y dirigía a la planta superior. Asustado, corrió tanto como pudo para quedar totalmente impactado cuando, entrar en el baño, sus 3 hijos flotaban sobre el cadáver de su madre, que los había reunido en la bañera justo antes de cortarse las venas. Causar la muerte de sus 3 hijos fue mucho más, muchísimo más de lo que pudo soportar. Wow, macabro cuento sin duda, amigos. A mí también me sorprendió el desarrollo de esta trama, pero como bien lo dijo el cuento al inicio, es un cuento no apto para oídos sensibles. Los jueves la intención es promover la literatura, el arte, los cuentos de terror, porque también tenemos el lado oscuro, los seres humanos, y de repente, bueno, pues este tipo de historias nos pueden gustar. Vamos a terminar con un último cuento, una última leyenda urbana de México, y bueno, de esta manera ya casi nos estamos despidiendo. La chica que pisó una tumba. Un grupo de amigos, entre bromas y alcohol, comienzan a contar historias de terror. Uno de ellos reta al resto a pisar una tumba en un cementerio cercano.
Según cuenta la leyenda, si lo haces, el muerto te agarrará y te llevará con él. Una noche, unos chicos celebraban una fiesta en un parque. Entre risas y alcohol comenzaron a contar historias de terror. En la misma calle había un cementerio y uno de ellos comentó lo mucho que le aterraba pasar por ahí. Aprovechándose del miedo de su amigo, otro de los jóvenes advirtió al resto con la siguiente frase: no se os ocurra nunca pisar sobre una tumba cuando se ha puesto el sol. Si lo haces, el muerto te agarra y te mete dentro. ¡Mentira!, replicó Alexandra. Esos son solo supersticiones. Si tan valiente te crees, ¿por qué no nos lo demuestras? Te daré 10 euros si te atreves, apostó el chico. A mí no me dan miedo las tumbas ni los muertos, respondió ella. Si quieres, te lo demuestro ahora mismo. El chico le tendió su navaja. Clava esta navaja en una de las sepulturas, le dijo. Así sabremos que has estado allí. Sin dudarlo, Alexandra cogió la navaja y se dirigió con paso firme al campo santo bajo la mirada atónita de sus amigos. El cementerio estaba lleno de sombras y había un silencio sepulcral, y sin quererlo, el miedo se fue adueñando de la chica, que con cada paso sentía cientos de ojos vigilarla y un aliento helado en la nuca. «No hay nada que temer». Así se repetía a sí misma Alexandra para tratar de calmarse. Escogió una tumba y pisó sobre ella. Después se agachó rápidamente, clavó en el suelo la navaja y se dispuso a marcharse. Pero no pudo marcharse. Algo la retenía. Lo intentó de nuevo, pero seguía sin poder moverse. Estaba aterrada. «¡Alguien me sujeta!», gritó, y cayó al suelo. Al ver que no regresaba, los chicos fueron en su busca. Encontraron su cuerpo tumbado sobre la sepultura, fría, rígida y con la cara totalmente desencajada del miedo. Sin darse cuenta, Alexandra se había enganchado la falda con la navaja al clavarla en el suelo. Era la navaja lo que la retenía, y ella había muerto de miedo tras sufrir un ataque al corazón. ¡Wow! ¡Qué leyendas, amigos! Bueno, pues ya nos despedimos. Esperamos que les hayan gustado. Esto es nuestro segmento de los jueves, Cultura, Arte o Cuentos de Terror. Síganos a través de Facebook, por favor, Radio Switch. Así nos van a encontrar. También agradecemos a nuestros patrocinadores. Liverpool es parte de mi vida. Gracias al Hotel Sheraton Bougainville Resort and Convention Center. Muchísimas gracias también a Vinoteca. Los invitamos a que escuchen cuentos de terror acompañados de una copa deliciosa de vino de Vinoteca México. Gracias también a Lisboa Residencial. Si ustedes buscan un espacio para su hogar, para poder escuchar estos podcasts en la compañía de la familia, Lisboa Residencial. Muchísimas gracias también a Cinemex Galerías, Cinemex Plaza Caracol. Gracias a Plaza Caracol, a Galerías, desde donde estamos transmitiendo, que por cierto ya nos vamos la próxima semana a hacer cuentos y fábulas con niños, para que estén muy al pendiente en Facebook. Y también muchísimas gracias a Edar Diseño y Producciones y Panique, las mejores pizzas gourmet que pueden encontrar en Puerto Vallarta, en contraesquina del Parque Hidalgo. Yo soy Elizabeth Islas, amigos, gracias por acompañarnos. Comentarios, sugerencias a través de Facebook en nuestra fanpage, ahí, bienvenidas. Y bueno, pues muchísimas gracias. Switchense, esto es Radio Switch. We'll be right back.